Hola, comenzamos este video donde vamos a hablar de parte de la sección 0.3 del libro de Brenner Scott, de Teoría Matemática del Método de Elementos Finitos, y en este momento vamos a hablar de estimaciones del error para el método de Galerkin. Esta va a ser la primera estimación del error y van a ver qué preciosa y qué elegante que es. Entonces, la primera observación, lo que tenemos aquí escrito en la pizarra, es la definición de solución débil, o solución variacional, que es buscar la U de solución variacional si está en el espacio B, y cumple que A de U por B es igual a FB para todo BM. Donde A de UB es esta forma bilineal, el producto de U' por B', y FB es el producto escalar de L2 de F por B. Y la solución de Galerkin es la US en el espacio de dimensión finita S, tal que A de US por B es F por B para todo BNS. Entonces, una hipótesis fundamental del método de Galerkin es que ese espacio de dimensión finita S está contenido en B, y por lo tanto, la primera ecuación también se cumple para todo BNS. Entonces yo puedo restar estas dos ecuaciones y decir que A de U menos U sub S multiplicado por B es igual a 0 para todo B en S. Como vimos en el video anterior, mencionamos ya varias veces, esta A es una forma bilineal y entonces es un producto escalar, y lo que estamos viendo en esta formulación es que U menos U sub S es perpendicular a B para todo B en S. Entonces podemos hacer un pequeño diagrama y decir, bueno, si este es el espacio vectorial de dimensión finita S, y esta es la solución U que queremos aproximar, el espacio, la solución U sub S está perpendicular al espacio S. Y por lo tanto, con la norma generada por este producto escalar, la U sub S es el elemento que está más cerca de U dentro del espacio S, y por lo tanto se lo llama como la aproximación óptima, ese elemento que está más cerca. Ahora vamos a hacer esto más preciso en la siguiente pantalla. Entonces, teníamos el producto escalar A de BB, o esa forma bilineal, que es un producto escalar, que va a quedar como ejercicio, y entonces vamos a definir una norma que llamamos norma de la energía, porque no es realmente, depende de qué problema uno piensa, es una energía o no. Si está pensando en un problema de difusión del calor no es energía, pero si está pensando en un problema de elasticidad, tiene que ver con una energía elástica. Pero en este caso, llamaremos casi siempre en matemática norma de la energía la norma natural que aparece en el problema. Entonces nuestro problema consistía en resolver algo con respecto a esta forma bilineal, y entonces la norma de la energía es la norma que se define a partir de ese producto escalar. Esto resulta una norma que además cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cuando yo escriba A de V, va a ser siempre en valor absoluto menor o igual que la norma de U de la energía por la norma de B de la energía. Y entonces, fíjense qué bonita y qué elegante es la demostración de lo que dije geométricamente con este dibujo. Voy a medir la norma de la energía entre U y U sub S, que es la aproximación de Galerkin, norma de energía al cuadrado. Por definición, si yo elevo esto al cuadrado, lo mismo que tachar esa raíz, vamos a hacerlo bien, por definición, entonces, esto es A de U menos U sub S por U menos U sub S. Y ahora puedo sumar y restar un término discreto. U menos U sub S, U menos B,
y por la linealidad esto es más A de U menos U sub S, B menos U sub S. Es decir, lo que hice acá es restar B y sumar B. Ahora, ¿qué B voy a tomar? En principio tengo que tomar B en el espacio donde está definido, pero voy a tomar una B, vamos a anotarlo en color, voy a tomar una B en el espacio S, el espacio de dimensión finita donde vive la aproximación de Galerkin. Entonces, si B está en S, esta resta también está en S, y por lo tanto, esto es 0, justamente por lo que observamos acá, que esta desigualdad, esto daba 0 para todo B en S, y me olvidé de decir que esto se llama ortogonalidad de Galerkin. Bien, entonces sigo en la demostración. Como esto es 0, esto es igual a A de U menos U sub S, U menos B, y por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que la norma de U menos U sub S, norma de la energía, la norma heredada de ese producto escalar, por U menos B, norma de la energía. Entonces acá tenía este cuadrado, que se va a ir con esto, y lo que hemos demostrado es que U menos U sub S, norma de la energía, es menor o igual que U menos B, norma de la energía, para todo B en S. Y recordemos que el U sub S también está en S. Por lo tanto, U menos U sub S, norma de energía, es igual al mínimo entre todas las B de S de U menos B. O sea que una cosa tan simple como la aproximación de Galerkin, que consiste en cambiar el espacio por un subespacio, nos permite saber que la U sub S es el elemento más cercano en norma de la energía. No te permite elegir la norma para que esto ocurra. La norma es la que viene del problema. Esa norma es la que viene del problema, en este caso es la integral de B' al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto es lo que se conoce como aproximación óptima en la norma de la energía. Pero fíjense, una cosa interesante es que hasta ahora no hemos dicho cuál es el espacio de dimensión finita. Cualquier subespacio de dimensión finita que yo tome del B, voy a tener este resultado. Entonces, ¿cómo voy a saber si esta es una buena aproximación o no? Para eso necesitamos empezar a saber de qué espacio estamos hablando. Un primer ejemplo para quienes hayan tomado algún curso de splines es el siguiente. Uno puede tomar el intervalo 0,1 y dividirlo en subintervalos de longitud h, por ejemplo h igual a 1 sobre n es la cantidad de subintervalos, y pensar en el espacio, entonces la partición P es la unión de esos intervalitos como elementos, y S es el conjunto de funciones que son ck en 0,1, restringido a cada intervalo un polinomio de grado k más 1, estos serían los splines de suavidad máxima, y además tengo que agregarle que S en 0 sea igual a 0 para que este esté contenido en B. Entonces, la teoría de splines nos dice que si la función U es ck más 2, entonces el mínimo error entre U y S para S en ese conjunto de splines está acotado por una constante, que en este caso es una constante fija, puede depender de la longitud del intervalo, por h a la k más 2, por la derivada de orden k más 2 de la U medida en norma L2. Y si miro en lugar de las de la U, miro las derivadas de la U y la derivada de la S, el mínimo S está acotado por otra constante, por h a la k más 1. ¿no? Al tomar, en lugar de U, pasar a la derivada, este k más 2 pasa a k más 1. Tengo un orden un poquito menor
de aproximación 1 menor, siempre que la U tenga K más 2 derivadas en L2. Eso tiene que ver con teoría de interpolación, que ya vamos a ver más adelante para el caso de elementos finitos, pero para poder poner un ejemplo concreto. Entonces, fíjense lo que sabemos ahora. Si yo utilizo un espacio de splines, voy a tener una base, voy a tener todo lo que necesito, voy a poder poner en la computadora y calcular la aproximación de Galerkin, y voy a tener que U menos la aproximación de Galerkin en norma de la energía, que esto es lo mismo que el mínimo de U, vamos a usar la letra S ahora, en norma de la energía. Esto es por lo que vimos en la diapositiva anterior, y esto es por lo que era la norma de la energía, es el mínimo de U' menos S' en norma L2, y esto está acotado por una constante por h a la k más 1 por la derivada de orden k más 2 de la U en norma L2. Entonces, ¿qué terminamos diciendo? Bueno, si la U, la solución de mi problema, de mi ecuación diferencial, si U pertenece a ck más 2, para tener, o en este caso va a ser un espacio de Sobolev, donde las derivadas de orden k más 2 están en L2, entonces U menos US, ese error en norma de energía, es un error de orden h a la k más 1. Siempre que utilice splines de orden de grado k más 1 o de orden k. Muy bien, en el próximo video vamos a ver cómo acotar el error de otras normas, por ejemplo la norma L2 y también más adelante la norma L infinito, ¿no? Porque hasta ahora el método de Galerkin es muy lindo, muy elegante, a mí realmente me encanta, pero te acota así automáticamente y sencillamente la norma de la energía o la norma que el problema te impone. Después veremos qué hacer con otras normas.